Y en vez del dato de Granma de 2012, que decía que tenían 57.000 reclusos, se hubiera tomado el dato real, Cuba, en el índice del World Prison del Institute for Crime and Justice Policy Research, sería el país número 1 del mundo en reclusos, con 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría. En teoría, el comunismo funciona. En teoría. Identificado. No es él. ¿Qué hola YouTube? Hoy primeramente les quiero hablar de una película de Tom Cruise que fue una película que a mí me marcó cuando era chamaco, me gustó muchísimo. Se llama Reportes Minoritarios, Minority Reports, algo así en inglés sería la traducción. Nuestro mineral o nuestro remo. Bueno, al español, Reportes Minoritarios, una película de Tom Cruise, donde había un sistema de precrimen que se basaba en 3 videntes. Lo que estos 3 videntes vieran en sus visiones, la policía lo tomaba como que era lo que iba a pasar y entonces iba a las casas y se llevaba a la gente. A ver, les explico. Si un hombre iba a cometer un asesinato, por ejemplo, lo que se hacía, como estos videntes lo veían desde antes, la policía iba y metía preso a este hombre antes de que ese hombre cometiera ese crimen. Y tú puedes decir, esto está bestial. Afirmativo, es Howard Marks. Señor Marks, por mandato de la División de Precrimen del Distrito de Columbia, está bajo arresto por el futuro asesinato de Sarah Marks y Donald Dubin, que iba a cometer hoy 22 de abril, a las 0800 horas y 4 minutos. No he hecho nada, Sarah. Ponle la diadema. Ya, pero es que la película se llama Reportes Minoritarios porque hay unos reportes minoritarios que venían también dentro de esas visiones en el cual se ve que probablemente estas personas también tenían la posibilidad de no matar. O sea, de tomar una última decisión y no matar, no hacer el crimen. Ahora les voy a explicar por qué traigo a esta colación, porque en la película, no le quiero contar la película entera, pero en la película Tom Cruise sale como que va a matar a alguien, va a matar a la persona que supuestamente había matado a su hijo. Y en un momento en el que Tom Cruise lo tiene de frente con un arma, él decide no matarlo, él decide no cometer el crimen. Pero aún así, como ya había salido en los videntes, pues bueno, lo vienen a buscar. La película está muy interesante, les recomiendo que la vayan a ver. ¿Y por qué es que saco esta película a colación? Vamos allá ahora. Este año la ONG Cuban Prisoners Defenders publicó un exhaustivo estudio en el que detalla el uso arbitrario del encarcelamiento por parte del régimen castrista para la persecución sistemática de los disidentes. Tengo que decir que no fue solo Cuban Prisoners Defenders, sino que también Civil Rights Defenders está diciendo lo mismo. O sea que son 2 ONG que están diciendo lo mismo que yo voy a decir aquí ahora, y los datos que voy a dar ahora son los que realmente se han tomado, incluso periódicos como el New York Times lo han publicado, y eso que es un periódico de izquierda, ojo. Para que puedan ver la falta de seriedad de los organismos internacionales a los que tanto apelan los amiguitos de Cuba, los amiguitos de Fidel Castro, les muestro los datos por los cuales seguían los defensores del régimen cubano. Datos tomados a través del periódico Granma, su órgano de propaganda oficial, y datos que son del 2012, cuando indicó que la población reclusa de Cuba era de 57.336 presos, lo que dejaba a Cuba con 510 presos. El número de presos era 510 por cada 100.000 habitantes y sitúa a Cuba en el 8º puesto a escala mundial. Lo que estamos diciendo aquí es que Cuba en ese momento, fíjense, con los datos del 2012 dados por el periódico Granma, que esto es lo mismo que decir, no sé, que en España el periódico El País ponga un dato y que estos datos pasen a los organismos internacionales. Esto es lo mismo. El periódico Granma, que es el órgano de difusión de los descarados de mi país, de los comunistas descarados del gobierno de mi país, los asesinos de mi país, pues bueno, esa gente cogieron el dato de ese periódico y lo pusieron entonces como estadística oficial. Y así todo, 510 presos. 510 presos por cada 100.000 personas, por cada 100.000 habitantes. Así todo, estaban situados entre el puesto 6 y el 8. Para esa fecha, ese es el último dato que se tiene. Y a día de hoy, todavía ese es el dato que se sigue dando en los videitos que siguen haciendo por ahí la gente que está a favor de lo que está pasando en Cuba.
Estos datos son los únicos que estaban todavía vigentes, como les dije anteriormente, a falta de una actualización oficial del régimen cubano. Según la información publicada por el Institute of Criminal Policy Research, ICRP, en su página web, donde se mantienen los de 2012. O sea que a día de hoy, 2020, y yo entré, esto lo pueden ver ustedes, pueden picar en la página, yo se los voy a dejar por ahí, ustedes pican en la página y van a ver los mismos datos, pero además es que lo dice clarito, datos tomados del periódico Granma. Así de descarados son los datos de los 510 presos. Así de descarados son. Datos del año 2012 cuando estamos en el año 2020. ¿Ya vieron quién dice las mentiras? O sea que estas personas están usando datos no solo con 8 años de atraso, sino que además son datos tomados del periódico Granma, periódico oficial, repito, oficial de la dictadura. Así de falaces son los datos ofrecidos por los investigadores supuestamente serios y profesionales que están vagando por YouTube. Ahora yo me pregunto, si tú eres español, por ejemplo, imagínate que El País o OK Diario o no sé, AS o cualquier diario español te sacan un periódico, bueno, hay 300.000 casos de esta pandemia que está pasando ahora. Y que esos datos son los que pasan a las organizaciones internacionales. Las que son formales, bueno, eso mismo es lo que se hace con Cuba. Sí, no importa, lo que ellos digan es verdad, dale, dame para acá esos mismos datos. Dame para acá. Y son del 2012, sí, no importa, déjalos ahí en la página, que no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Y después te dicen que son datos de organismos internacionales, que sí, que tienen mucho cuidado y que cuentan, que van a contar. ¿A quién vas a contar en Cuba? Si yo estuve investigando y antes del 59 habían solamente 14 prisiones en Cuba y ahora hay más de 200 penitenciarías, más de 200, y antes del 59 habían 14. A ver, dime, ¿por qué hace falta convertir una isla en una prisión? Que alguien me lo explique. Bueno, yo se los voy a explicar. Yo sí se los voy a explicar. Un índice de condenas mayor al 90%, el uso de las excarcelaciones de presos no políticos como herramienta de control presupuestario y social, y el concepto de encarcelamiento preventivo, que aquí es donde entra lo de precrimen. Por mandato de la División de Precrimen del Distrito de Columbia. Está bajo arresto por el futuro asesinato de Sarah Marks y Donald Dubin, que iba a cometer hoy 22 de abril. Como excusa para la persecución de los disidentes son los conceptos más salientes del documento presentado en España por el titular de la ONG, Javier Larrondo. En Cuba hay 90.000, más de 90.000 presos, de los cuales ya sabemos que 8.300 digamos que están desenganchados del sistema y los meten en un concepto que se llama peligrosidad. También sabemos que hay 126 que son personas que están siendo juzgadas por estar en organizaciones o acciones directamente disidentes y opositoras. Según el reporte, la cantidad de convictos y condenados en Cuba llega a más de 127.000 personas, 90.000. Repito, 90.000 de ellas están en prisión y el resto en situaciones de control judicial y policial. Por tanto, Cuba sería el primer país en personas privadas de libertad del mundo si el ranking de Institute for Crime and Justice Policy Research, ICJPR, en vez de contemplar un dato falso suministrado por el Granma, el medio oficial de los dictadores cubanos, de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real. El número global de personas que están en acciones o están en prisión por motivo político debe estar entre los 126 y los 8.300 más 126. Es decir, estamos hablando de una cifra indeterminada de posiblemente miles de personas. Que si esta organización internacional tuviera en cuenta el dato real, Cuba estaría en el Guam. Y esto no es una competencia. A mí no me interesa que Estados Unidos tenga más o que Estados Unidos tenga menos. A mí lo que me interesa es saber por qué en Cuba hay tantos presos. Eso es lo que me interesa saber. Porque yo sé por qué los hay aquí. Yo lo sé porque yo vivo aquí y yo sé que aquí yo puedo caminar a las 12, a las 1 de la mañana por la calle si me da la gana. Pero en Cuba, yo quiero saber qué es lo que está pasando y por qué hay tantos presos. Y por eso es que seguí investigando. Por eso es que no me quedo con el primer dato que veo leído, sacado del periódico Granma y lo pongo y digo, mira, Cuba tiene menos presos que Estados Unidos. Por eso es que no lo hago. Porque primero hay que hacer una investigación. El régimen ya descubrió hace años que las organizaciones de derechos humanos son lentas y que los ratios con los que se miden internacionalmente la represión son muy parcos. Uno de ellos es el número de presos, y entonces un preso, una persona que detienes 2 o 3 días, no es considerado un preso político, no das tiempo a que pueda considerarse así, de manera que tienen un grado de maniobra represivo sin que eso se traspase
a la Relatoría Internacional de Derechos Humanos, y eso lo han estado utilizando pues, muy perversamente durante muchos años. En 2016, recuerda que tuvimos un récord de detenciones impresionante, detenciones cortas, y en aquella época pues ya estaban utilizando esa estrategia, o sea que llevamos tiempo sufriéndola. El documento indica a su vez que de las 90.000 personas en prisión, 38.000 carecen de antecedentes. 38.000 carecen de antecedentes penales, gente. 38.000. Ustedes saben lo que es eso. Esto es una barbaridad. A ver, este dato es una burrada. Estamos hablando de que cerca del 40% de los cubanos que están presos, que perdieron su libertad, cerca del 40% de ellos no han cometido crimen. O sea, están dentro por una especie de asociación de precrimen, de que yo supongo que tú vas a cometer algún crimen y por tanto y demás, como tengo una asociación de precrimen, te meto preso por precrimen. Ahora vamos a los artículos. Los antisociales que hablaba Leo en el Parlamento Europeo son iguales que los vagos y maleantes que había en la época de Franco, prejuiciados sin delitos, ¿no? Hay unos enlaces, todos estos temas están enlazados para que puedan ver los documentos que los aclaran. Son los artículos 72 al 84 del Código Penal. De cada 100, el 99,5 de los juzgados, inquisitorialmente, que no conocen la causa, que no tienen derecho a la defensa salvo unos minutos antes de que se les haga el juicio sumario. El 99,5, claro, son declarados culpables, mucho más que el 93-92% de los presos comunes generales, ¿no? En Cuba hay 11.000 condenados por antisocial, 8.400 entre rejas y 2.538 condenados domiciliarmente o con trabajos forzados. Los sancionados y los asegurados, los informes que les vamos a dar acceso a ellos, explican cómo hay más de 90.000 personas, informes internos del régimen, ¿no? Explican que hay más de 90.000 personas como reclusos, que además hay otras 37.458 personas que están condenadas y en situaciones de control judicial y policial. Y por lo tanto, si en vez del dato de Granma de 2012, que decía que tenían 57.000 reclusos, se hubiera tomado el dato real, Cuba, en el índice del World Prison del Institute for Crime and Justice Policy Research, sería el país número 1 del mundo en reclusos, con 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y esto se lo voy a explicar porque en Cuba se conocía como conducta antisocial, así que ya voy a ir directamente como tal al Código Penal, pero normalmente en la calle se le conocía como conducta antisocial. Si estabas en la calle, si ellos veían que estabas en la esquina, si ellos... Es como una suposición de que tú vas a hacer algo malo porque simplemente no estás trabajando y no estás siendo productivo. Vamos al Código Penal. El artículo 72 del Código Penal cubano dice lo siguiente: se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Proclividad. Una palabra tan ambigua como esta permite al gobierno cubano hacer lo que se le venga en gana. Además, tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que tú hagas que vaya en contra de la moral socialista, por cierto, se llevaron preso al muchacho este que yo le hice el video, al otro día ya pude contactar con gente de allá de Santiago y al otro día se lo llevaron. Vinieron, dice que le rompieron la puerta dice que fueron las tropas especiales las que vinieron, al menos fue lo que me dijeron, que cerraron las cuadras, que no dejaron a nadie filmar absolutamente nada. Le rompieron la puerta y se lo llevaron, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es una conducta antisocial. De hecho, va en contra de la moral socialista. Y si tú haces o dices algo que vaya en contra de la moral socialista, estás cometiendo un delito en Cuba. Por tanto y además, esta es una de las causas por las cuales muchísimos cubanos están presos. Por eso es que a mí me extrañaba tanto ver que Cuba tenía tan pocos presos cuando tú te enteras cada 2 por 3 que hay gente de tu barrio preso. Es normal que la gente pase 1 o 2 años adentro porque en realidad lo que hacen
es darle y darle y darle, hasta que esa gente cuando salen están muchas veces cambiados, otros no. Otros siguen siendo lo que son, pero sobre todo los que tienen reconocimiento internacional. No creo que este chico lo tenga, más allá de no ser que se haga viral el video que yo hice. Difícilmente este chico pueda, no sé, pero difícilmente se haga conocido y difícilmente el caso termine bien para él. Artículo 73. El estado peligroso se aprecia cuando el sujeto concurre alguno de los índices de peligrosidad siguientes: la embriaguez habitual y la dixomanía. O sea, que si te gusta tomar, si te gusta emborracharte de vez en cuando, creo que media Latinoamérica estaría presa en Cuba. La narcomanía y la conducta antisocial. A, B y C. La embriaguez, la narcomanía, C, conducta antisocial. En realidad aquí a los borrachos no les hacen prácticamente nada, esto se los puedo asegurar. Conocí un montón de amigos que tomaban todo el tiempo, que andaban todo el tiempo. Ellos lo dejan, ellos saben que estos son gente que no se meten prácticamente en nada, que tienen un poquito de dinero que tienen, se lo gastan en eso, y a esta gente ellos ni lo tocan. Esa es la realidad. De aquí la conducta antisocial es lo más importante y son la mayor cantidad de gente que ellos meten presa. El que trate de decir algo en contra de la moral socialista, de lo que ellos le llaman moral socialista, imagínense todo lo que puede entrar en el concepto de moral socialista. O sea, ahí va preso el que le da la gana a ellos, literalmente. Y eso está en el Código Penal de Cuba, ¿eh? Eso está en el Código Penal, lo pueden buscar como ellos. El artículo 72 del Código Penal de Cuba, que yo se los voy a dejar por ahí abajo, lo dice así, clarito, ustedes lo pueden buscar. Artículo 74. Se considera también estado peligroso el de los enajenados mentales y de las personas de desarrollo mental retardado. Si, por esta causa, no poseen la facultad de comprender el alcance de sus acciones ni de controlar sus conductas, siempre que éstas representen una amenaza para la seguridad de las personas y del orden social. Así es como ponen en los manicomios a muchísimos opositores. Literalmente porque, o sea, a otros los meten por conducta antisocial y a otros simplemente lo meten por esto. Los catalogan como que están locos, los meten ahí adentro y le dan un poco de electrochoc en la cabeza. ¿Saben a quién le pasó esto? A Pánfilo, por ejemplo. ¿Ustedes se recuerdan un video que yo pongo a cada rato de un tipo que dice jama, jama, que eso significa que no hay comida, jama, jama, jama? Bueno, a ese tipo se lo llevaron para el psiquiátrico de Mazorra y están los videos. A él lo fue a ver una reportera de Estados Unidos a Mazorra. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Te lo estoy diciendo, Pánfilo, en Cuba. Comida. Se está metiendo unos picadillos de soya. Mira esto. Tremendo descaro, polo viejo. Pánfilo, ¿verdad? Oye, ponla. Hacer graba ahí. Graba lo que te estoy diciendo, que no digo mentira. Tremenda hambre lo que hay que hacer. Tremenda hambre lo que hay que hacer. Que estoy aquí en un tratamiento que me están dando para el alcoholismo y que estoy aquí, que estoy bien. Eso es lo que se puede decir. Para terminar este video quiero decir que a Tom Cruise, en la película esta que le estoy hablando de Reportes Minoritarios, creo que era una mujer la que lo ayudó al final porque se dio cuenta que él era el que tenía razón y es quien lo ayuda a desenmascarar todo el sistema, todas las patrañas que habían detrás del sistema. Los que realmente están interesados en saber lo que está pasando dentro de Cuba, yo sé que van a estar buscando estos datos que yo di y van a estar viendo que esto que yo estoy diciendo, que los artículos del Código Penal y que estas cosas que yo estoy diciendo son reales, pero ustedes las pueden buscar también. Yo creo que la gente que quiera de verdad saber, lo puede saber, y la gente que de verdad quiera ayudar, también lo puede saber. La conclusión es que Cuba sería el primer país en personas privadas de libertad del mundo. Cuba sería el primer país en personas privadas de la libertad del mundo si el ranking de Institute for Crime and Justice Policy Research, ICJPR, en vez de contemplar un dato falso suministrado por el Granma, el medio estatal cubano, en lugar de tomar ese dato, que es del 2012 por cierto, si ellos tuvieran en cuenta los datos reales que están dando estas dos ONG, entonces Cuba estaría por mucho en el primer lugar a nivel mundial. Ranking 1. Como digo, esto para mí no es ningún orgullo, pero esto es para que ustedes vean que nada más que hay que investigar un poquito para desenmascarar todas las mentiras que están diciendo por ahí. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Y en vez del dato de Granma de 2012, que decía que tenían 57.000 reclusos, se hubiera tomado el dato real, Cuba, en el índice del World Prison del Institute for Crime and Justice Policy Research,
sería el país número 1 del mundo en reclusos, con 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría. En teoría, el comunismo funciona. En teoría.